Hola chicas, bienvenidas a esta clase virtual. El día de hoy vamos a ver el tema de fundamentos psicosociales en la administración de recursos humanos. Es un tema muy corto pero muy importante, se complementa con el que habíamos visto en el webinar en el que hablábamos de cómo ha cambiado la idea que se tiene del trabajo y ahora lo vemos en, ahora sí en un contexto ya laboral, cómo se deben administrar a estas personas. No hay que olvidar en ningún momento que un recurso humano es, como lo dice el nombre, es un humano y por lo tanto siempre debemos tomar en cuenta que tiene casa, que tiene familia, que tiene necesidades y por lo tanto no podemos ir más allá con, dejar de administrar bien sus deberes, sus labores y sobre todo el pago que se les da. Ahorita va a ser este tema se va dividiendo en diferentes partes. Ahorita vamos a ver sobre la comunicación verbal. Eso es muy importante debido a que la comunicación es una de las tantas esferas que nos hacen una de dos, o concordar con todas las personas o bien querer desencajarnos, porque no hay una coherencia entre lo que uno quiere y lo que los demás quieren, ¿no? Y entonces a veces no es que sea realmente eso, sino que simplemente no se llega a entender lo que se quiere decir. Entonces vamos a empezar con las funciones de la comunicación. La primera es el control. Se dice que la comunicación logra controlar, por lo que hemos visto en otras materias, si logran recordar lo que es liderazgo, lo vemos de manera súper rápido ahorita. Líder es toda aquella persona que logra que los demás lo sigan, dependiendo, obviamente, si es líder formal, líder informal, pero sobre todo el líder informal llega a ser aquella persona que con sus mismas palabras logra jalar a los demás. No sé si alguien de ustedes ha visto, por ejemplo, ahorita en Netflix está la película de El vendedor de sueños. Bueno, ese es un ejemplo clarísimo de lo que es un líder. Entonces, una persona que sin necesidad de tener un estatus alto, sin necesidad de saber muchísimo, logra convencer a los demás de seguirlo sin obligarlos. Entonces, el saber comunicar, claro que va a generar un control, porque si tú sabes comunicar, vas a poder hacer que la otra persona te entienda lo que tú le quisiste decir, y esa es la mayor falla de la comunicación verbal. Después viene la motivación, porque unas buenas palabras, unas sabias palabras pueden motivar o desmotivar a una persona. Y entonces esto lo vemos, por ejemplo, con los chicos de deportes. Lo veíamos en que si un entrenador te dice, pues es que no sirves para nada, no sé para qué estás entrenando, si a la hora de la hora no logras hacer lo que se tenía que hacer. Bueno, depende de la relación que hay, eso se puede interpretar de dos maneras. Te puede motivar o te puede dar para abajo. Y entonces aquí no sería que la persona, por así decirlo, dependa de la personalidad, pues como tal, porque algunas personas dicen, es que es dependiente, o es que por ejemplo, mucho se habla de los obsesivos, ¿no? Es obsesivo y por eso. Bueno, no, eso no tiene nada que ver aquí. Depende de la relación y la manera en cómo esas palabras las dices. Entonces, ahí está otro de los fallos que ocurren en las organizaciones. Y ahorita vamos a ver a fondo. No nada más es de líder, o el control ni la motivación no nada más es de líder a trabajadores o obreros, sino que también va de coetáneos, por así decirlo, persona a persona, entre mismos compañeros, y eso va generando un clima laboral adecuado o inadecuado. Entonces también la expresión emocional se tiene que tener mucho cuidado, porque hay personas que, por ejemplo, son muy abiertas a expresar sus emociones y si la otra persona no lo está entendiendo como realmente es, puede que diga, ay, esa persona se queja de todo, esa persona siempre está triste, me desmotiva, y bueno, entonces nunca se puede llegar a una conclusión. ¿Por qué? Porque hay fallos en la comunicación. Y la última es la información.
En muchos trabajos ocurre esto de que se pide que se haga algo y se termina haciendo otra cosa. Eso no es nada más que otro problema de comunicación, y entonces vamos a encontrar, por ejemplo, lo que decía, bueno, no puse la cita, pero es una psicóloga que empezó a estudiar en las organizaciones, se llama Marta, no recuerdo el apellido, pero ella dice que cuando hay ruido entre comunicación y comunicación, lo que pasa es que no se logra entender lo que se quería decir. Es decir, yo te digo, ¿sabes qué? Quiero que hagas, por ejemplo, ocurre en las tareas también, ¿no? Quiero que hagas una lluvia de ideas. Y entonces de repente hay alguien que por lluvia de ideas entiende que es poner puras palabras clave, y habrá otra persona que entienda que son la idea completa, y habrá otra persona que entiende que nada más es como un mapa conceptual, y entonces no se logró entender. Por eso es necesario que la información sea dada de una manera, pues bueno, ahorita vamos a ver cómo se debe dar, pero es una manera en que se repita constantemente lo que se quiere dar a entender, para entender que el otro entendió lo que nosotros queremos decir. Suena muy enredado, pero así es, ¿sale? Y ahora es muy importante que recalquemos que ninguna de estas es más importante que la otra. No es importante que logres el control si no estás motivando. No, de nada te sirve que tengas motivado al personal si no le estás dando indicaciones correctas. Entonces, todas van de la mano, y si falla una, fallan todas. Dice que para que el grupo se desempeñe con eficacia, necesita mantener alguna forma de control sobre sus miembros, estimularlos, proporcionar un medio de expresión emocional y tomar decisiones. Entonces, aquí estaríamos entrando, ustedes lo van a ver en la otra materia que es psicología de los grupos, cómo un grupo, bueno, cómo la actitud de una persona afecta en todo el grupo y cómo la actitud de todo el grupo puede afectar en una sola persona. Pues somos seres biopsicosociales. Entonces, si tomamos en cuenta esto, estaríamos diciendo que el líder tendría la obligación de motivar al grupo para que todos sus miembros puedan tomar sus propias decisiones, para que puedan expresarse emocionalmente. Claro, esto es la teoría. En la práctica sería muy raro encontrar pues una organización, una empresa que haga eso con sus trabajadores. Normalmente, como lo veíamos en la clase pasada, en el webinar, vamos a encontrar que los jefes, patrones, como se les diga, ellos van a buscar hacerse más ricos con el trabajo del proletariado, ¿no? Por así decirlo. Y entonces toda la gente, es ahí donde entramos en el juego del capitalismo que hablábamos. El pobre se hace más pobre, el rico se hace más rico, y el esfuerzo del pobre viene haciendo más rico al rico, ¿no? Y entonces entramos en todo este juego. La realidad no es como la teoría, y hay que entender eso, porque cuando toque trabajar en una empresa hay que entender que quien paga pues es el patrón, y a quien debemos darles resultados es al patrón. Entonces debemos mantener contentos a los empleados para que el patrón tenga el beneficio que quiere. Aquí entra la discusión y entra esa duda entre muchos psicólogos de mejor no me meto a lo laboral, porque lo laboral es como traicionar a los mismos empleados, es como traicionar a mi misma gente. ¿Por qué? Porque los mantengo contentos para que le den buenos resultados al jefe. Pero ese es lo que debemos discernir aquí. Una cosa es traicionar y otra cosa es mejorar condiciones para todos, mejorar condiciones para el patrón y mejorar condiciones para los empleados. Obviamente esto es cuestión de ética y depende de cada quien cómo lo quiere llevar a cabo. Y entonces entramos específicamente al control, y dice que las comunicaciones actúan para controlar el comportamiento de los miembros, ya sea de una forma formal o informal. Y entonces aquí entra el liderazgo totalmente. De acuerdo a cómo hablemos, podemos controlar que una persona se comporte de cierta manera o lo deje de hacer. Hay que entender que por ejemplo, un jefe, un patrón que es muy tajante, que es muy regañón, normalmente va a afectar
cómo se va a sentir el empleado y vaya a llegar un descontrol, pues sin que se den cuenta, ¿no? Y entonces eso empieza a ocurrir que los empleados empiezan a renunciar, empieza a ocurrir que los empleados ya no rinden igual. ¿Por qué? Porque están temerosos todo el tiempo, están estresados, y entonces control no es equivalente a maltratar a los empleados. Hay que entender que se puede tener control, por ejemplo, de grupo con ustedes sin necesidad de amenazarlos con reprobar. Eso mismo ocurre con los líderes. Si entramos a motivación, vamos a encontrar que es aclarar a los empleados lo que se debe hacer, lo bien que se está desarrollando y lo que se puede hacer para mejorar el desempeño, si éste se encuentra por debajo del promedio. Entonces, aquí el punto es, para motivar a alguien debes decirle cuál es la meta. No puedes exigirle a alguien si no sabe qué es lo que esperas de él. Entonces, como psicólogos debemos tener en cuenta que siempre, si estamos en la administración de recursos humanos, vamos a buscar dejar bien en claro, ¿sabes qué? La meta es que vendas tanto, la meta es que logres tanto, la meta es que hagas tanto. Una vez que se hizo, reconocerle el trabajo y el esfuerzo que hizo. No podemos solamente regañar cuando algo salga mal, y cuando algo salga bien dejarlo pasar como es tu obligación, porque entramos en situaciones emocionales, y es algo de lo que los empresarios se olvidan, y es justamente en donde entra el psicólogo para salvaguardar las emociones de estas personas, ¿sale? Entonces es en este punto que se les diga lo que tienen que hacer, reconocerles cuando lo hagan bien, pero también si lo están haciendo mal o no se está llegando a la meta, proponer para mejorar esa situación, ¿sale? Y entonces ahí vamos a encontrar ya 2 puntos para que las personas se sientan cómodas, porque no se sienten descontroladas, como que no saben qué hacer, no se sienten desmotivadas, y entonces ya podríamos decir que la persona va a ser más productiva. Simplemente con estas 2 cosas, la persona va a ser muy, muy productiva, y entonces va a remunerar más al patrón. En la expresión emocional, encontramos que para muchos empleados su trabajo es una fuente básica de integración social. A través de ella se muestran frustraciones y sentimientos de satisfacción. Entonces, en el trabajo se pasan mínimo 8 horas, ¿sale? Y entonces vamos a encontrar que es inevitable generar una pequeña sociedad dentro del trabajo. Y entonces, para estas personas que están en un mismo clima laboral, es muy importante la interacción social, hacerse amigos de alguien, confiar en alguien. Y entonces, si no pueden expresar sus emociones, estamos entrando en un ambiente tóxico, en un ambiente en el que no se van a sentir a gusto. ¿Por qué? Porque siempre tengo que fingir emociones, y entonces vamos a encontrar lo que se ha visto en otras materias, como es el burnout. El burnout va a dar justamente por eso, porque no se expresan las emociones correctas, y entonces la gente que trabaja directamente con humanos, que está cansada, que lo acaban de regañar, o que no le sale, o que la computadora ya se les descompuso, y encima si llega alguien, un cliente nuevo, tiene que mostrarle una buena cara y ¡ay, bienvenido, gracias por venir con nosotros! Bueno, eso va a generar burnout. ¿Por qué? Porque no se puede fingir una emoción, y entonces llega la despersonalización, y bueno, es un problema grave el burnout, y ocurre justamente por esta falta de expresión emocional. Podemos tener gente altamente productiva, pero con una baja inteligencia emocional, y ese es un problema, ¿sí? Porque puede ser productiva por 2 años, 3 años, 5 años, pero más adelante va a empezar a desarrollar este síndrome, y vamos a encontrar con que va a ser un trabajador perdido, que la experiencia que logró tener con la empresa, la lealtad que logró tener con la empresa, se va a echar a perder por problemas de salud, por desgaste emocional, puede entrar en depresión y muchísimas otras cosas más, ¿sale? Y entonces es necesario que puedan demostrar su frustración, obviamente que se sepa manejar y por eso es importante los talleres que debemos impartir los psicólogos,
que no pueden expresar su frustración con un cliente, pero sí pueden, bueno, ya me estresé, ya no me sale, me puedo salir. Y incluso hay lugares en donde tienen área de fumadores, tienen área de, bueno, depende de la manera en cómo se pueda relajar otras personas, ¿no? Te puedes salir al jardín, te puedes salir lo que tú quieras, pero desestrésate 5 minutos, y es algo que muchas empresas no tienen, y ahí entra el papel de nosotros. Y entonces se dice que para muchos empleados su grupo de trabajo es es lo que ya habíamos visto, es la fuente de integración social, y a través de ellos muestran frustraciones y sentimiento de satisfacción. Es importante siempre darles pauta a que ellos puedan expresar esto. Y, por ejemplo, si vamos a inteligencia emocional, vamos a entrar con Coleman, que dice que para poder ser inteligente emocionalmente, debo primero conocer mis emociones, cómo me siento con esas emociones, cómo se siente en mi cuerpo esa emoción, porque la emoción no solamente es mental, también es corporal, es física. Entonces, si yo sé que el estrés me da en el estómago, o que el enojo lo siento en el estómago, bueno, es muy normal que entonces si me enojé y no expresé esa emoción, al rato me dé diarrea, o al rato tenga dolor por gastritis, o si puede que me duele la cabeza. Y entonces es solamente eso, reconocer en dónde siento la emoción para poder expresarla y liberarnos de esa psicosomatización. Y bueno, hay modelos de la comunicación verbal, y dice que quien comunica cumple su misión con la mera emisión de la nota o la charla. Entonces, si yo, por ejemplo, les estoy comunicando algo, mi única función o mi única misión es comunicarles el tema que yo les estoy dando, hasta ahí. Pero dice que este resultado solamente se va a lograr si el receptor interpretó lo que aquel que buscaba, interpretó lo que aquel que comunicó llegaba a mostrar como mensaje. Y entonces aquí el punto es, si yo doy mi tema bien claro, pero ustedes por diferentes situaciones no lo lograron interpretar de la manera en que yo lo quería dar, va a ocurrir que hay un problema a la hora de la comunicación, es un problema de información. Entonces es necesario siempre recalcar lo que quiero decir, con ejemplos, preguntando, por ejemplo, ¿está todo claro? Ustedes se dan cuenta ahorita, pues porque es clase grabada, pero ustedes se darán cuenta que en las clases normalmente los maestros somos de dudas hasta aquí, nada, quedó claro acá, y otro ejemplo, pues, para que quede más claro. Es totalmente normal y es muy necesario para poder transmitir un mensaje de manera correcta. Si nosotros no lo transmitimos de esa manera, nos vamos a encontrar con que pues lo que yo quise decir, la otra persona entendió otra cosa, y vienen malos entendidos, vienen que no se llegó a la meta y muchísimas otras cosas más, ¿va? Y entonces luego dice que, bueno, en la teoría matemática, Shannon resalta lo que les decía hace rato del ruido en la comunicación, y dice que esto ocurre cuando el destinatario no entiende lo que el emisor quiso decir. Hay que entender que para la comunicación podemos identificar varios conceptos que no nos vamos a meter porque se supone que ustedes ya lo vieron, pero es el emisor, que es el que manda el mensaje, es el receptor, que es el que recibe el mensaje, es el mensaje como tal, y es el canal de comunicación. ¿Cómo te lo voy a decir? De manera verbal, de manera corporal. Por ejemplo, hace rato veía un caso en Twitter, creo era un hilo, en el que decía, contaba de violencia, y decía que el muchacho quería violar a la muchacha, y entonces ella tenía tanto miedo que no quería decir a nadie enfrente de él lo que estaba pasando,
porque la gente se acercaba a preguntar qué está pasando aquí, y entonces ella tenía tanto miedo y les quería mostrar, dice que con la mirada trataba de hacerlo entender, pero pues no siempre es posible. ¿Por qué? Porque esto solamente va a ocurrir con las personas que ya conocen tus gestos, con las personas que saben cuando algo te preocupa, con el simple movimiento de tu cara o con tu postura. Entonces, si nosotros tratamos de dar a entender a alguien que no nos conoce con la simple mirada, vamos a encontrar con que a lo mejor yo le quise dar a entender como que corro peligro y la otra persona entendió de vete de aquí, no te necesito, estás de metiche, ¿no? Y entonces esos problemas ocurren constantemente en las organizaciones. ¿Por qué? Porque se trabaja con compañeros, porque a lo mejor pienso que controlar mis emociones es simplemente guardarme lo que quiero decir, y no es así. Entonces me lo guardo y con mi actitud empiezo a mostrarme como que indiferente, empiezo a mostrar como que ya me enojé, y la otra persona entiende otra cosa y piensa que ya estás a lo mejor de chocoso, bueno, no sé, muchísimas de esas cosas con las que nos encontramos en las empresas, y es justamente ahí donde debemos atacar nosotros, diciendo, ¿sabes qué? Si quieres comunicar, somos una empresa, y acuérdense mucho de que en las empresas se debe rescatar mucho eso de el sentido de pertenencia, y entonces el decir de repente somos una familia, aquí todos somos amigos, va a ayudar a que haya sentido de pertenencia, el empleado sea leal a la empresa, pero sobre todo a que haya la confianza para mostrar estas emociones y no caigamos en problemas de psicomatización. Entonces, también dice que de ahí viene la recomendación de eliminar tal inconveniente, empleando la redundancia, es decir, te repito constantemente lo que quiero y te lo digo de una manera y te lo digo de otra y te lo digo de otra, de tal manera que al final de cuentas tú logres entender aquello que yo te quería decir. Y bueno, dice que comunicar por varias vías a la vez el mismo mensaje. Es decir, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Hiciste un excelente trabajo. Y no solamente te lo dije de palabra, te lo dije con mis gestos, ¿sí? A lo mejor una palmada, ¿no? En el hombro, no sé. Varias cosas que pueden hacer que tú te sientas que realmente hiciste un buen trabajo. Mis gestos demostraron eso, mi postura demostró esto, y mi voz sobre todo, y el tono de mi voz demostró que lo que yo te estaba diciendo era cierto. Y entonces ahí es como se puede lograr una buena comunicación. No es para nada sencillo. Hay muchas personas que, por ejemplo, se dice mucho que las mujeres, pero no nada más las mujeres hacemos eso, también hay muchos hombres que lo hacen, no, a lo mejor porque soy psicóloga, que no lo hago, pero bueno, yo he visto muchos memes sobre que las mujeres nos preguntan, ¿qué tienes? Y nada, ¿no? Y entonces eso es una falla en la comunicación muy grave, porque se supone que si buscamos nuestro propio bienestar, si algo nos está molestando, lo mejor que podemos hacer es hablarlo. Lamentablemente eso no pasa, y entonces tenemos que psicoeducar a las personas para lograr esto. Esto se puede lograr a través de talleres. Normalmente se hacen talleres en las empresas, se hace un tallercito o se les da una pequeña conferencia, porque hay que recordar también que la capacitación para el personal siempre tiene que ser en horario de trabajo. Muchas veces no se respeta eso, pero debe ser en horario de trabajo. Entonces, por eso no se puede tener a toda la empresa junta. Pueden ser que en grupos de 10 se les capacite, bueno, de otras maneras, ¿no? Y entonces, o se les da un día libre y ese día libre sea exclusivamente para capacitación. Les digo, no se hace, pero ahí entramos nosotros para hacer respetar eso que por ley corresponde al empleado. Y entonces dice que aparte de comunicar por varias vías el mismo mensaje, también se puede repetir por la misma vía, ¿sale? Y entonces de repente te digo, muy bien hecho, y te lo vuelvo a decir al rato, oye, lo que te hiciste hace rato te salió excelente, y al ratito, bueno, felicidades, y ya, ¿no? Y entonces tampoco es necesario recargarlo, pero sí que quede claro lo que tú quisiste decir.
Y bueno, ya para terminar esta diapositiva dice que la comunicación va a ser siempre mayor a la suma de programas de comunicación interna. Y entonces con esto nos encontramos con que la comunicación no va a ser más, bueno, siempre va a ser más, perdón, que aquello que yo trato de decir. No solamente está en el que recibe el mensaje, también está en el quien lo envía. Y entonces si ni siquiera yo sé ordenar mis ideas, ¿cómo espero que el otro me entienda en lo que quiero decir? Es ilógico, es incoherente totalmente. Entonces entramos aquí en eso. Si yo quiero que la persona me entienda, tengo que entender primero yo lo que hago. Y esto pasa, por ejemplo, en los proyectos. Ayer que tuvimos nuestra clase compartida de proyecto con ustedes justamente, encontramos eso, ¿no? Que decían, es que quiero hacer esto, como comentaban, quiero saber sobre las consecuencias psicológicas. Y después, bueno, ¿qué consecuencia psicológica esperas encontrar? Pues para saber más o menos a qué te vas a enfrentar e ir delimitando. Y no, pues nada más cómo se sienten. Bueno, eso no tiene nada que ver con la consecuencia psicológica, ¿no? Y después, no, pues que las emociones, y no, pues que esto. Y entonces entramos en un campo donde se están tomando conceptos que no tienen nada que ver con lo que queremos decir, ¿no? Y entonces a lo mejor yo les podría poner un ejemplo, bueno, aparte del que les acabo de decir, otro. Cuando yo estaba chica, tengo una hermana que es 2 años menor que yo, y entonces ella decía, bueno, fuimos a la feria y había como un circo de dinosaurios, no sé qué era, y entonces ella quiso entrar, ¿no? Y entró en un túnel y se regresó, y todos nos quedamos, ¿pero por qué? Y dice, es que estaba muy frío, estaba muy oscuro, estaba muy confortable, y todos nos quedamos, ¿qué? O sea, ¿qué tratas de decir aquí, no? Bueno, ella no ocupó el concepto correcto para comunicarlo. Ella era una niña, obviamente, pero esto ocurre constantemente en la comunicación diaria, y nos vamos a encontrar con que usamos conceptos que no son lo que nosotros creemos que es, ¿no? Y pues como esos ejemplos hay muchos más. Yo creo que para más cercano recuerden lo que pasó con su proyecto y es muy sencillo. Con esto no les quiero decir que está mal, simplemente quiero decirles que hay que entender lo que significa cada cosa antes de decirla o antes de utilizar esa palabra, ¿sale? Luego dice que no admite una unicovicidad en la planificación, ya que son interactivas. Siempre la comunicación tiene que ser de 2 o más personas. No podemos comunicarnos si no dejo que la otra persona hable. Y entonces nos encontramos con gente que de repente habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla, y en ningún momento dio pauta para que la otra persona le dijera, sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, te estoy entendiendo, no te estoy entendiendo. Entonces, en ocasiones es cuestión de que la persona así es, ¿no? Habla y habla y habla y le gusta ser así. Pero en otras ocasiones es simplemente el control que se quiere tener sobre las personas, y entonces hay que tener mucho cuidado en eso. La comunicación debe ser de 2 o más personas, nunca puede ser una sola persona la que comunique. Luego dice que las sociedades, los grupos y todo conjunto de personas son como orquestas. Esa es otra teoría que se toca. Y dice que cada miembro ejecuta individualmente un instrumento, pero se integra con todos. O sea, lo que trata de decir es, todos tenemos una historia de vida distinta, todos tenemos y entendemos las cosas de manera distinta, porque si nos vamos, por ejemplo, a la psicología clínica, vamos a encontrar de que cada significado tiene un significante detrás, y entonces, para muy fácil, yo me acuerdo que cuando vimos psicobiología de los procesos cognitivos, yo les preguntaba, piensen en un árbol, ¿no? Y entonces, como arte de magia, yo supe que, bueno, ustedes decían, no, que un mango, no, que un tamarindo, y yo sabía que ese árbol o estaba fuera de su casa o era de su abuelita, y no es magia, pues, simplemente cada quien va a pensar y va a interpretar las cosas de acuerdo a su experiencia de vida. Y entonces vamos a encontrar con personas, por ejemplo, en una ocasión una paciente
contaba y me decía, es que mi marido me hizo así y yo desde ahí no, o sea, ya no quiero estar con él, me sentí tan rechazada, me sentí tan... Y bueno, la señora casi dio por terminado su matrimonio porque ella se iba a acercar y el marido le hizo así. Estaban peleando, creo, no recuerdo bien, tiene mucho tiempo, fue en el servicio social, pero le hizo así y con eso la señora se frustró, ya casi se quería divorciar. Y entonces, analizando la historia de vida, encontramos que esa persona, bueno, esa señora, cuando estaba joven, su papá, bueno, ella se iba a acercar a abrazar a su papá y su papá le hizo así. Y entonces, con eso, ella ahora interpreta este gesto como algo que duele, algo que le pesa y algo que no puede soportar. Y entonces, como eso nos podemos encontrar con las palabras, los gestos, las posturas, las actitudes, y de ahí viene el que de repente, ay, ese compañero de trabajo no me cae bien, no sé por qué, pero no me cae bien. Bueno, basta con analizar la historia de vida. Entonces, lo clínico nunca se va a separar de lo laboral. Aunque no vamos a dar terapia en una empresa, sí vamos a tener en cuenta lo que ocurre en la historia de vida de cada persona. Y ahora sí, por último, dice que bajo esta óptica de esta teoría, es visto como el medio en el cual las personas como entidades se contienen, se aglutinan o se dispersan. Es decir, de acuerdo a mi manera de ser, yo puedo ser reservada, me puedo unir al grupo o me puedo de plano alejar del grupo porque no me siento cómoda, porque no encajo, porque mis valores no van con los de las otras personas y demás, ¿no? Y entonces eso es algo con lo que se va a trabajar y por eso se debe trabajar el sentido de pertenencia que vamos a ver después. Entonces espero que si hay alguna duda sobre este tema me lo dejen como un comentario o me escriban de manera personal. Ustedes, pues es que es justamente lo que les decía, la comunicación no puede ser solamente de una persona, sino de varias, y entonces la contingencia pues nos impide tener esta cercanía, pero yo les pido que haya esta comunicación, si no es por la misma vía, que es por medio de un video escrito o por una llamada. Ustedes háganme saber todo aquello que no haya quedado claro para que podamos tener un buen aprendizaje, pues. Y bueno, sería todo y ya nos veríamos en el webinar la próxima semana.